Buenas tardes. En esta ocasión estamos trabajando con los colores pastel. Tenemos aquí una gama cromática de colores tierra. Tenemos lápices pastel. Requeriremos un trapo húmedo que sirve para limpiarnos las manos para no contaminar un color con otro. Tenemos también el pincel que nos sirve para matizar. En este caso el trabajo de pastel tiene que ser por medio de matices. ¿Qué quiere decir? La variación de luz o oscuridad en conjunto con acromáticos. ¿Cuáles son los acromáticos? Blanco, negro y la combinación de ambos que nos darán toda la gama de grises. En este caso yo ya comencé a trabajar. Tengo aquí mi motivo, que es un drapeado, lo que conlleva el doblez de las telas, su peso, cómo tiene profundidades, relieves, para generar volúmenes. Tengo también, es una maceta, ¿sí? Por eso elegí mi gama cromática más terrosa, porque finalmente los colores que están son un tono crema de la tela, un anaranjado del barro, la base que es café. En este caso lo trabajé, aquí lo podemos ver, sobre de un papel azul agrisado. Ese agrisado del papel es el que me va a dar la matización de los colores. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo, por ejemplo, un color verde, que aquí lo tengo, se los voy a mostrar a luz. Lo podemos ver, se ve grisáceo. En el momento que entra en conjunción con el azul, se torna café. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el color del papel nos va a hacer variaciones completamente en todos los tonos y los colores que pongamos. Aquí, por ejemplo, se notan los rasgos de ese mismo verde y la vibración del azul. Una parte importante del trabajo al pastel es trabajar sobre una superficie porosa y que esa misma superficie nos ayude a matizar el color. Además de que no se debe de perder. ¿Qué quiere decir? En este caso estoy manteniendo estos tonos azules en medios tonos y en sombras, porque eso es lo que está uniendo compositivamente mi dibujo en una atmósfera. ¿Qué quiere decir? El color de mi papel también forma parte de la atmósfera que estoy trabajando. Ahora, ¿cómo se trabaja el pastel? Prácticamente tenemos que hacer trazo y huella controlada. Yo voy colocando el color donde necesite. Si hay luz, puedo saturar mucho más. Ahora, ¿cómo ocupar el pincel? Digo, el pastel. Necesito tenerlo en distintas medidas. Por ejemplo, este sería la mitad de una barra o una tercera parte. Puedo utilizar la barra completa dependiendo del área que voy a cubrir. Y puedo romperlo en trozos más pequeños para detalles. Hay personas profesionales que se dedican, por ejemplo, a hacer retratos al pastel y lo que hacen es que fabrican sus barras o las modulan de tal manera que generan, por ejemplo, pirámides para poder trabajar y hacer trazos más lineales. En este caso, los trazos lineales los podemos hacer con los pasteles en lápiz. Yo voy a mi dibujo y puedo hacer rayados, achurados, y hay que pensar siempre también en que si yo voy a ocupar los lápices pastel, al momento que yo doy el trazo, voy a estar presionando el papel y voy a quitarle un tanto de esa textura que trae donde se está agarrando el pastel.
como les decía, se trata de interpretar al modelo. No lo estamos copiando, no es fotografía. Estoy interpretando lo que yo estoy viendo allá de luces, de sombras en mi trabajo. Aquí, como verán, toda esta sombra la estoy manteniendo con los azules del papel y con un poco del verde. Ahora, el pastel puede ser retrabajado después con pastel graso, por ejemplo, encima. Este es puro pastel seco y con barras duras. Hay unas barras que son un poco más suaves que en el momento que yo deslizo el material, por ejemplo, si yo hago aquí, necesito con poca presión, dejo material sobre de mi papel. Hay unas todavía más duras que llegan a veces a aplanar el papel. Y este trabajo, por ejemplo, yo lo puedo fijar, ya que tenga bien fijo con spray, puedo trabajar sobre él con lápices de color, suaves de preferencia. Puedo trabajar con pasteles grasos. Puedo ponerle una capa bastante gruesa de laca, que va a hacer que se pierda un tanto su frescura, por así decirlo, su capacidad de que yo vea el pigmento, lo va a apagar. Y puedo trabajar con él, sobre él con acrílico, por ejemplo, también. Otra es, en este caso trabajé directamente con el pastel sobre del papel, aquí se ve, directo. Lo que puedo hacer es generar una grisalla con tinta china, puede ser en negra o en colores. Hago toda mi grisalla de base y sobre ella intervengo con el gis pastel. Eso ya es una técnica mixta y le da otra riqueza visual. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que buscamos es más que la tradición y la pureza de los materiales, decir, bueno, es que trabajé todo este cuadro, toda esta obra solamente con pastel, yo puedo hacer esa mezcla de materiales para que me ayude a expresar de otras maneras, tomándolo todo como herramientas distintas. En un video posterior les mostraré cómo intervenir esto o cómo lo voy a intervenir con pasteles grasos a fin de que el pastel graso sea el que me dé la sensación de primeros planos y de mayor volumen en ciertas áreas.